es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, divertido con tu anécdota, que es muy buena. La verdad es que no le faltó nunca talento y genio a Fidel Castro para ser un impertinente y meterse en medio de todo. Pero quisiera conversarte de una cosa mucho más constructiva y seria que, desde luego, este tema de la cumbre y de la Cuba y de la defensa de las dictaduras que hace el presidente de México en nombre de la solidaridad y el diálogo. Supongo que Ebrard también estará de acuerdo en la defensa de estas dictaduras, solo que no lo dice. Sí, claro. Nomás sí, no, ya lo dijo ahora. Sí. No, yo creo que él miente, yo creo que él no está de acuerdo, pero no lo puede decir porque está claro. buscando, ya sabes qué, está buscando sí, claro. el huevo de Pascua perdido en Palacio Nacional. Pero bueno, Joaquín, ayer tuve el placer de escuchar dos fantásticas entrevistas que tuviste en el programa. Y quiero que las comentemos porque me parecieron notabilísimas. La del doctor Gabilondo, pues que es en unos cuantos minutos un retrato del estado de la profesión médica en México, de preocupar por un lado y de celebrar por otro, en el sentido de la riqueza increíble que un país como México puede tener en esta profesión fundamental para las cuestiones fundamentales de la vida de una sociedad como es la salud. Y al mismo tiempo, el increíble desaprovechamiento de este capital humano que está ya creado, que está ya salido de las universidades. Si recuerdo bien, Joaquín dijo 54,000 médicos. 52,000. 52,000 que no han podido tener su acceso al servicio social, lo que entiendo que es un requisito para poder continuar tu carrera médica en las instituciones, pues fundamentalmente del Estado, porque el Estado es el gran empleador de médicos, ¿no? Claro. Entonces parece increíble, y creo que el doctor Gabilondo fue tremendamente elocuente y convincente en decir que es increíble que el presidente de México conozca tan mal la realidad de los médicos que tiene en su país y justifique la contratación de 500 médicos cubanos con el argumento de que en México no hay, porque no se formaron en la época neoliberal. Bueno, pues ahí hay 52,000 que sí se formaron. O sea que si eso fue durante la época liberal, pues ojalá durante la llamada cuarta transformación, pues tengamos otros 52,000 salidos de las universidades que ha creado el presidente López Obrador. Ojalá, y al final de su gobierno, en su último informe nos diga, pues aquí van 52,000 médicos que no existían y que ahora existen. El otro tema, pues indignante, es que muchos de estos médicos que ahora están desempleados fueron contratados de emergencia, si entendí bien lo que decía el doctor Gabilondo, para la emergencia de la pandemia. Y fueron contratados y luego despedidos después de haber literalmente arriesgado la vida en el ejercicio de su profesión, porque no podemos olvidar que uno de los países en donde más muertes hubo de médicos y paramédicos fue México. La cota de muertos de personal médico en la pandemia mexicana fue muy alta. Entonces hay un momento heroico ahí de esta profesión, en una administración muy mala de la pandemia por parte del gobierno, pero este sector fue particularmente, ese sí heroico, no como la Cuba heroica, ese sí, fue un contingente invisible, anónimo, apenas conocemos sus nombres, apenas conocemos las cifras exactas de cuántas muertes hubo. Fue una profesión, si alguna, que hizo verdaderamente un papel heroico en esa pandemia. Bueno, pues a este contingente de profesionales,
de médicos es a quienes agravia el presidente diciendo que no existen y trayendo a estos médicos cubanos que ni siquiera sabemos si son médicos, en el sentido de que no han acreditado en ningún lado el ser médicos. Y en cambio, esta contratación que se hace de médicos para sacarlos de Cuba está denunciado internacionalmente como una forma de trata de personas. Son contratos leoninos para las gentes que vienen, les pagan una cantidad muy pequeña del monto que el Estado contratante le paga al gobierno cubano. Y ahí hay una cosa muy, muy desagradable de explotación de personas. Pero también hay la evidencia internacional de que muchos de esos médicos no son médicos, son personal de la seguridad del Estado cubano, son personal del ejército cubano y vienen vigilados, no vienen... Sí, claro, para que no se queden. Bueno, para que no se queden. Entonces, me pareció que realmente ponía los puntos sobre las IES el doctor Gabilondo en esto, Joaquín. Es increíble la falta de sensibilidad o de conocimiento, no sé cuál de las dos es peor o si van juntas, del presidente, de esta profesión en la que hay tanta abundancia y tanta riqueza, tanto capital humano desperdiciado y vilipendiado por la descripción que hace el presidente de que no hay médicos y de que necesitamos médicos porque no tenemos en México. Parece increíble que haga así de un plumazo y borre a 52,000 médicos que ahí están, tocando a la puerta del empleo de los hospitales para hacer lo que han hecho sus homólogos durante la pandemia, trabajar por la cuestión fundamental de la salud de la gente, incluso al riesgo de su propia seguridad, de sus vidas. Sí, entonces, sí, me pareció una gran entrevista. Gracias, Héctor, gracias, porque además ya se acabaron los minutos de aplausos, ¿sí? Y los héroes, nada, les dieron una patada en el trasero y a la calle. Bueno, me parece que esto tendrá sus consecuencias posteriores. Y la otra, pero me parece importante tomar nota de esta descripción que hizo el doctor Gabilondo, porque fue, digamos, un portento de información, sí, de rigor, de inteligencia, de concisión y también un justo, más que justo reclamo moral desde la profesión médica a la irresponsabilidad moral del Estado con esta profesión. Moral, institucional, económica y profesional. Gran irresponsabilidad del gobierno mexicano andar comprando fuera, en condiciones turbias, servicios profesionales que tiene en abundancia en México por parte de mexicanos. Pero esa fue la primera entrevista. La segunda, también de una extraordinaria elocuencia, concisión y con una información por momentos espeluznante, pues es la de esta excontroladora aérea, esta profesional del control aéreo, María Larriba, entiendo que sí, es el nombre. Así es. Explicándonos qué es lo que está pasando en el cielo de la Ciudad de México. Hay un gran lío en el espacio aéreo de la Ciudad de México. Y esta mujer, igual que el doctor Elizondo, en unos cuantos minutos nos explicó las cuestiones fundamentales y los riesgos catastróficos que podría correrse por esta situación. De haber diseñado un espacio aéreo para que quepan las operaciones de los dos aeropuertos, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Aeropuerto Felipe Ángeles, de una manera, si entendí bien, muy ceñidita. Caben en el papel de una manera muy ceñidita y muy fácil. Al compartir ese espacio aéreo, las naves, como dice ella, quedan comprometidas. No quiere decir que queden en riesgo de un inminente avionazo, aunque es un riesgo que está ahí latente todo el tiempo, sino que están operando
como, si entendí bien, en un espacio muy justo, que admite muy pocos errores y que tiene errores de diseño terribles, como el que me paró los pelos de punta, pues, y pocos pelos, de que hay un diseño en donde al protocolo normal y fundamental de toda esta vida del aeropuerto de la Ciudad de México, que es que los aviones entran en fila desde el norte, le han abierto una entrada desde el sur. De manera que en el diseño hay momentos en que pueden venir enfrentados, entrando a la misma pista, un avión del sur y un avión del norte. Naturalmente que los controladores aéreos van a impedir que eso suceda de una manera simultánea, pero es un hecho que no lo están impidiendo, porque lo que estamos viendo de cosas mucho más elementales es que estos controladores aéreos no están siendo capaces, por ejemplo, de avisarles a los pilotos que hay un avión estacionado en la pista donde va a aterrizar. Y por eso el avión de Volaris tuvo que abortar el aterrizaje y volverse a levantar. Y también entiendo que antier, aquí ayer, te doy el dato, Héctor. Mira, sí, aquí está un tuit, dice, del CENEAM, ¿sí? Ayer en la ICM se le instruyó al vuelo de Aeroméxico 762 que se fuera al aire porque la pista 05 derecha estaba ocupada por el vuelo United 2821. Es procedimiento usual en la aviación y garantiza la seguridad de las operaciones. No representó riesgo alguno para las aeronaves. Y también está diciendo Aeroméxico. Anoche, el vuelo AM762, al aproximarse al ICM, o sea, el aeropuerto Benito Juárez, realizó una ida al aire en cumplimiento a protocolos de seguridad nacionales e internacionales, debido a que el avión que había aterrizado previamente demoró en desalojar la pista. Esto anoche. Dirá el presidente de nuevo, esto es una mentira. Pues esta no es una mentira, presidente. Porque dijo que todo lo que había dicho de los incidentes eran mentiras. El problema es que, digamos, por un poquito podríamos estar, en lugar de hablando de este aterrizaje abortado, de una gran catástrofe en la ciudad, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora, lo que me gustó de la explicación que hizo esta doña María Larriba es que parece cuando uno dice que los controladores aéreos no controlan, no manejan bien este diseño, que es culpa de los controladores, pero parece que la realidad es que están trabajando en condiciones muy malas, muy exigidas en términos de horarios muy largos, jornadas muy largas, muy disminuidos al parecer en todo lo que pueden ser los recursos dedicados a este asunto, pero sobre todo muy indefensos en el sentido de que no han podido aprender y entrenarse a cabalidad en este nuevo diseño aéreo que está muy justito y que compromete muy fácilmente los aviones. Dijo una cosa que me gustó mucho. Si ustedes me preguntan si yo puedo traer de la torre de control un vuelo de Zihuatanejo, claro que puedo, pero tengo que estudiarlo, tengo que aprender cómo traerlo. Entonces necesito una semana y una vez que lo aprendo, entonces lo traigo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ese es mi oficio, pero si no es que tienes un oficio que sirve para todo. Cada vuelo, y en estas condiciones nuevas, cada día presenta situaciones completamente distintas para las cuales es indispensable un entrenamiento impresionante, porque es un diseño muy exigido, es un diseño hecho sobre el papel que no incluye contingencias meteorológicas, que no sabe lo que es para los pilotos andar tan cerca de los cerros, por un lado, y por otro lado, andar dando vueltas en espera de un espacio para aterrizar. Este último asunto que lo explicó también, no es un problema del diseño del espacio aéreo, es un problema de la administración del aeropuerto, que ha roto los protocolos de rigor en los horarios de llegada de los aviones y está con la misma cantidad de vuelos, está teniendo saturaciones todos los días de aterrizajes porque ha roto los protocolos que se vivían. Hay tantos vuelos hoy como había en 2018 y las saturaciones, sin embargo, son impresionantes.
tanto en términos de aviones que andan dando vueltas, como en términos de vuelos retrasados, como en términos de grandes colas para recoger el equipaje, como en términos de grandes colas para cruzar migración. Eso es la misma cantidad, más o menos, de vuelos y de pasajeros que había en 2018. Y en 2018 funcionaba, apretado, pero funcionaba. Hoy, como no funciona, el aeropuerto ha sido degradado de la calidad 1 a la calidad 2. Bueno, todo esto estuvo explicado fantásticamente bien por esta señora, yo se lo agradezco muchísimo. Nos hace entender muchas cosas, pero a mí me paran los pelos de punta, porque la verdad, lo que veo en su descripción es que no es que vaya a haber una catástrofe, pero es que con un descuido, con un mal momento de condiciones climatológicas, con un mal momento de las decisiones de un controlador o de un piloto, sí puede haber una catástrofe. Y decía ella, ahí estas rutas del sur y el norte enfrentadas podrían dar lugar a una colisión encima de la Ciudad de México. De manera que yo creo que es una llamada de atención muy seria para que la autoridad se ponga, y las líneas aéreas se pongan muy seriamente a revisar lo que está pasando, porque la verdad es que esto apareció, Joaquín, pues tú lo sabes mejor que nadie, por un video, no porque, sí, no porque la autoridad estuviera tomando nota y dando la información y atendiendo el problema. Se estaba haciendo tonta, igual que con la pandemia, hasta que apareció el video. Bueno, es muy buen momento para corregir si es que hay algo que corregir y si es que no hay un problema mucho más profundo de que no es corregible y que entre más vuelos haya en el AIFA, más ceñido va a ser el espacio aéreo y más riesgos va a haber. No lo sé, pero podemos estar relativamente tranquilos porque, Joaquín, sí han puesto este problema técnico de diseño de espacio aéreo y de orden en los vuelos del aeropuerto de la Ciudad de México, pues en manos de un experto en estas cosas, que es el secretario de Gobernación. Entonces yo creo que con eso queda resuelto el asunto, ¿no? En fin, querido Héctor. Pues te mando un abrazo, Héctor, gracias y nos vemos el próximo jueves. Saludos en casa. Bueno, felicidades por esas entrevistas, Joaquín. Gracias, querido Héctor. El doctor Héctor Aguilar Camín, historiador, escritor, periodista, director de la revista Nexus.